Justicia y desarrollo para los pueblos indígenas presentan una iniciativa muy importante para lograrlo. Y Carlos Gardel regresa a los escenarios. Rafael García Villegas, amigos, amigas, este martes tenemos un gran programa preparado para ustedes. Así es, Laura Barrera, amigos del auditorio, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis. En la traducción de lengua de seña mexicana, mucha información que compartir y arrancamos con qué, Laura. Bueno, hay que comentar que el año pasado se registraron en el país 692 casos, 692 víctimas de trata de personas y de la importancia de buscar el diálogo en torno a este problema. La trata es cuando se engancha a una persona a través de engaños, falsas promesas o uso de violencia con el fin de explotarla. Este delito es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo, solo detrás del tráfico de drogas y de armas. Hay diferentes maneras a través de las cuales se puede enganchar a una posible víctima. Una de ellas es a través de enamoramientos, eso también es muy común, a través de relaciones amorosas. También otra forma de enganchar es con publicaciones falsas de trabajos que parecen ser increíbles, pero pues en realidad no lo son. Otra manera también es a través de medios digitales, por ejemplo, ese medio de enganche se utiliza principalmente con niñas, niños y adolescentes. Solo en 2023, el año pasado, hoy estamos cerrando 2024, pronto tendremos los datos, pero hubo casi 700 víctimas de trata registradas. Pero lo desgarrador es que el 90% de estos delitos no se denuncia y no se conoce. Para evitar caer, se recomiendan dos cosas. Yo creo que dos formas. Uno, construyendo y teniendo redes de apoyo bastante fuertes. Muchas de las personas tratantes se aprovechan justo de esta vulnerabilidad que tienen las personas por la carencia de redes de apoyo, entonces esa podría ser una forma. Y lo otro, y es una cosa a la que siempre le apostamos, es la denuncia ciudadana. Para colaborar en la denuncia y en la detección de casos, Aeroméxico diseñó un tarjetón azul con información para que el público identifique durante su vuelo a una víctima sin tener el riesgo de ser identificado. Tenemos un protocolo en el cual es precisamente atención a posibles casos de víctima, en donde nosotros tenemos claramente identificado que cuando podemos ver que hay algún tipo de persona que puede estar en riesgo, contactamos, levantamos como todas las alertas y trabajamos obviamente con las autoridades, tanto del aeropuerto como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para hacer conciencia de este problema, el Museo Memoria y Tolerancia, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Aeroméxico, organizaron la muestra Destino Libertad, la ruta de la trata de personas. Lo que van a encontrar aquí en la exposición son diferentes historias a través de las cuales ustedes van a poder ver los caminos y cómo a través de esos caminos en algunos momentos el tener redes de apoyo o el tener una fuerte relación te puede ayudar a prevenir el que caigas en este tipo de redes de trata de personas. Esta muestra permanecerá hasta el 31 de enero en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Creemos que mucha gente podrá encontrar información valiosa acá, aprender, prevenir y quizás salvarse. Esa es la idea. Noticias 22, Óscar Cortés. Y a propósito, los invitamos a que consulten la página de Destino Libertad, esta colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia. Hay un experimento social muy interesante que hicieron a propósito de las estadísticas, donde se ofertaban empleos, la gente iba y entregaban a la segunda cita sus papeles y ahí les decían, ten mucho cuidado con lo que hagas, porque precisamente estas ofertas de empleo son las primeras puertas de entrada para la trata de personas. Estaban buscando modelos, estaban buscando o ofreciendo trabajos muy atractivos en el extranjero y quienes más caen, cuidado, atención con esto, son los niños. Y el Instituto Nacional de Migración también ha alertado mucho con este tipo de ofertas para irse a vivir. Te arreglamos tu nacionalidad, ¿qué quieres ser? Canadiense, europeo.
ahí realmente también hay un foco rojo muy importante. Cuando veamos este tipo de anuncios hay que tener cuidado y normalmente pues alejarse de ello. Las únicas instituciones que pueden hacer este tipo de arreglos son instituciones de los países receptores de migrantes por diversas razones, pero no lo puede hacer un particular, así que hay que tener mucho cuidado. El tema está sobre la mesa y cambiamos ahora para hablar de abstracciones y figuras que desafían nuestra imaginación. Mientras nos adentramos en una búsqueda gráfica. Hace 2 años, Melquiades González solicitó un espacio en el Museo de la Ciudad de México para presentar su obra, después de que el comité del museo vio el trabajo del egresado de la Academia de San Carlos, que ha participado en más de 20 exposiciones individuales y 70 muestras colectivas en México, Puerto Rico y Japón. Hoy podemos ver una pequeña muestra de su trabajo. Es un trabajo de 1918 hasta el 2024. Casi imita de este año, porque me aventé 15 litografías al último, ¿no? El trabajo de litografía hecho sobre piedra litográfica, ¿no? Es una técnica que viene aquí en México, de 1830, la introdujo el italiano Linati, ¿no? Las 31 litografías que se exhiben bajo el título La búsqueda gráfica dan cuenta del manejo de la técnica al tener obra monocromática y a 4 tintas. Esta vez también presento un tríptico, que son 3 trabajos en blanco y negro. Sí, entonces, en ese trabajo, por ejemplo, hay piezas donde no nomás es una piedra litográfica, sino son 2 piedras para hacer un tamaño especial, ¿verdad? Entonces, pues sí se diferencia, ¿no? Son trabajos individuales, casi la mayoría, ¿no? No es serie, ¿no? La obra de Melquiades González permanecerá en el Museo de la Ciudad de México hasta febrero del 2025, permitiendo ver que no toda la gráfica tiene que ser figurativa. No se ven personas ni nada, ¿no? Es un trabajo imaginativo, ¿no? Y cae dentro de lo abstracto, ¿no? Es una serie de sueños que tiene uno, interiores, la ciudad, la urbe, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Lo que vivo diariamente, aquí lo expreso, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, mucha atención a ver si la identifican. En México, cada año se producen alrededor de 20 millones de macetas de esta flor. Su nombre es sinónimo de identidad, fiesta, tradición y hasta tiene su día nacional. El Festival de Flores de Nochebuena, o Cuetlaxóchitl en lengua náhuatl, es un evento que reúne alrededor de 140 productores de esta planta típica que adorna las casas mexicanas en las fiestas decembrinas. Bueno, las nochebuenas son endémicas de México. Es una planta que se daba de manera silvestre en el centro-sur del país. Es una flor que tiene un pétalo muy amplio. De hecho, su flor real es el centro. Lo que vemos aquí se llaman brácteas y es una hoja que se pigmenta. Por eso mismo, al ser pétalos gruesos, las consideraban como flores de cuero o flores gruesas. Entonces se llama flor de cuero. Es a partir de marzo cuando las y los floricultores comienzan con la producción de esta flor típica de diciembre, y cada plántula tiene un costo aproximado de 8 y 16 pesos dependiendo el color. La producción de la Nochebuena lleva muchos meses de trabajo, desde que compramos el esqueje. El esqueje es una planta con raíz que solo tiene 4 hojas. De ahí llegamos a plantar a maceta y empezamos a hacerla crecer. Damos el primer pinch o poda alrededor de las 4 a 6 semanas de ser plantado y de ahí empezamos a desarrollar. Dependiendo lo que busquemos como productores, si es conseguir volumen, se hacen 2 o hasta 3 pinch. Si no, simplemente se hace como en el caso de estas que tengo, un solo pinch para conseguir de 3 a 5 flores por máquina. Actualmente podemos encontrar nochebuenas de diferentes colores. Esto se debe a una modificación genética que realizó un diplomático llamado Joel Poinsett, cuando en su visita a México, en la década de 1820, conoció esta flor y se la llevó para comenzar a modificarlas y obtener pétalos de otros tonos.
De ahí que a la planta se le conoce también con el apellido del botánico estadounidense. Al día de hoy, más bien, he descargado como 300 macetas, aunque el plan es que logremos desplazar alrededor de unas 1.500 macetas en este evento. Pues que nos vengan a visitar, que nos vengan a comprar. Somos productores de suelo de conservación y su visita y venirnos a consumir nos ayuda muchísimo, porque logramos romper las barreras del intermediario y el mismo productor está trayéndoles su producto, sus nochebuenas, hasta su casa. El festival estará hasta el 15 de diciembre en Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y la Diana Cazadora, de 10 a 19 horas. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, pues hay una flor originaria de Mesoamérica, que es un regalo de México, como ya se mencionaba, para el mundo y que, bueno, ha sido motivo también incluso hasta de conflictos entre países por la salida de esta flor en un momento dado hacia otras partes del mundo. Muy valorada en tiempos prehispánicos, ya se utilizaba de manera ritual, o sea que no era una flor solamente de carácter ornamental, sino que tenía también valores importantes dentro de la ceremonia. Como pigmentos se utilizaban, ya oímos, no es la flor, son las hojas los que tienen los colores y se utilizaban como pigmentos y en realidad es un arbusto. Vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un poco de historia. Él fue considerado uno de los hijos más destacados y queridos del exilio español. Su poesía, filosofía y recuerdos siguen alimentando otras plumas. La poeta mexicana Mariana Bernardes relanzó el libro Ramón Xirau hacia el sentido de la presencia, en donde plasma una serie de recuerdos y anécdotas que vivió con el filósofo español. Yo lo que me propuse aquí fue precisamente realizar una serie de entrevistas con Ramón Xirau bajo ciertos temas ejes, ¿no? Por ejemplo, su biografía, el concepto de sentido de la presencia, la relación de poesía y filosofía. Y obviamente hay una conclusión que tiene que ver con esta construcción de una cosmovisión abordada desde la mística, desde la filosofía y de la poesía, en el caso del maestro Ramón Xirau. El relanzamiento de este texto es para recordar al poeta a 100 años de su nacimiento y para conmemorar los 85 años del exilio español en México. Y hay que recordar que Ramón Xirau pues fue un forjador de instituciones en el país y fue uno de los grandes pensadores que hemos tenido en el país. Por ejemplo, también hay que recordar su trabajo como crítico literario y además esta revista suya que se llamaba Diálogos, que es una revista espléndida donde además él tradujo a muchísimos autores. La también ensayista mencionó que este libro es como el pensamiento vivo del maestro Xirau. Me emociona mucho haber podido conocerlo y conocer su pensamiento, que su pensamiento y que su obra nos dan una alternativa, ¿no? Una diferencia. El libro se encuentra a la venta en las librerías de la Ciudad de México. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Y para que no se quede en el aire, si quieren conocer más del pensamiento del maestro Ramón Xirau, Entre la palabra y el conocimiento se llama uno de los libros que compilan sus ensayos y donde queda manifiesta este pensamiento y esta manera de hacer poesía, también para que lo lean y se acerquen a sus ideas. Las nuevas generaciones que conozcan la obra del maestro Xirau. Y bueno, antes de la pausa les comentamos que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México rinde homenaje a Silvia Pinal con un ciclo especial de 11 películas que se van a proyectar en la Cineteca Nacional del 11 al 22 de diciembre de este año, de 2024. Desde las colaboraciones con Luis Buñuel hasta clásicos de la época de oro del cine mexicano, la selección destaca la versatilidad y carisma de un artista que marcó a generaciones. Todas las funciones se van a realizar en la sala 9 de la Cineteca Nacional de México, así que consulten la programación en su página oficial o en las redes de este recinto para que pues hay que disfrutar de este gran legado, ¿no? Así es, cinetecanacional.net y la memoria de Silvia Pinal. Una pausa, ya volvemos. Volvemos.
10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó 2 decretos que promueven el desarrollo y la justicia para los pueblos indígenas. Firmamos 2 decretos, uno el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por otro lado el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos. La traducción de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, fue posible gracias a traductoras y traductores de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, de la cual una comisión estuvo presente durante la firma y a quienes el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas agradeció. Hemos logrado la traducción de 64 variantes lingüísticas correspondientes a 57 lenguas indígenas o agrupaciones lingüísticas de 58 pueblos originarios. Ese es lo que hemos logrado en la traducción de esta reforma constitucional. Adolfo Reguino compartió la dirección electrónica a través de la cual ya se encuentran disponibles estas traducciones y destacó que aún se trabaja en otras 11 lenguas. De igual modo, se refirió al segundo decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Quisiera referirme también al decreto que va a firmar nuestra presidenta para crear la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Como ustedes saben, pues ahora tenemos este nuevo instrumento de política pública en nuestro país que se inició allá con el Plan de Justicia Yaqui. Tenemos ahora 17 planes de justicia en todo nuestro país que beneficia a 26 pueblos indígenas en 12 entidades federativas y una población aproximada de 420,000 personas indígenas, mujeres y hombres, con una inversión en este momento de 27,000 millones de pesos. El Día Internacional de los Derechos Humanos también pone fin a las actividades de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, una situación que tiene que continuar todo el año. Son 16 días de campaña, pero todo el año la reflexión y la involucrarnos como sociedad se debe mantener. Y precisamente para cerrar esta campaña en Noticias 22, como cada semana, volvemos la mirada y provocamos el diálogo desde la zona violeta. En México, en 2023, se registraron 101,000 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que equivale a unos 277 nacimientos diarios. La tasa de nacimiento de este grupo de edad fue de 11.4 por cada 1,000 mujeres. Ojo, porque México ocupa el primer lugar en el tema en los países miembros de la OCDE. Ocupa el 6º lugar en América Latina y el Caribe. En la tasa de embarazos tempranos, por supuesto. En cuanto a los estados con mayores casos de madres menores de edad, están Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En el otro extremo se encuentra la Ciudad de México, Hidalgo y Baja California Sur, con las menores tasas de nacimientos en niñas y adolescentes. Las causas del embarazo adolescente están relacionadas con la calidad de vida y, por supuesto, con la pobreza. Entre los factores claves se encuentran relaciones sexuales sin protección anticonceptiva, el uso incorrecto de métodos anticonceptivos. El embarazo adolescente también precipita la interrupción de la trayectoria escolar y, además, las madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de estar fuera del mercado de trabajo, lo que contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza
en los hogares de menores ingresos. En muchos casos el embarazo no resulta una decisión, a veces es violencia sexual o un entorno de abuso, y además la falta de educación sexual integral y el acceso limitado a métodos anticonceptivos son factores claves. Si no abordamos estas causas de raíz, los esfuerzos van a seguir siendo insuficientes y México no puede permitirse seguir ignorando esta problemática. Una llamada para visibilizar y erradicar la violencia de género también tiene una poderosa trinchera en las artes escénicas. Desde el 2018 se creó Tejiendo Redes, Mujeres Hacedoras de Teatro, en un esfuerzo por darle visibilidad a la creación escénica, pero sobre todo para crear vínculos de colaboración entre mujeres de distintos países. A pesar de que hay un boom dentro de las creaciones de mujeres, todavía falta una paridad de género en las carteleras. Entonces ha sido muy exhaustivo, pero también hay que reconocer la trayectoria, ¿no? Hay que reconocer que sí ha habido cambios y también creo que ha sido de mucha solidaridad, mucho amor, mucho acompañamiento, también muchos tropezones, pero vamos juntas, ¿no? Entonces eso ha sido como una gran aventura. A lo largo de estos años se han impartido talleres, conferencias y se han realizado montajes que hablan sobre el machismo, misoginia y desigualdad que viven las mujeres y que muchas veces se normaliza. Hemos visto cambios, ¿no? Como las dramaturgias que empezamos a leer eran mucho de introspección, como un lenguaje muy hacia adentro de lo que se está viviendo adentro de los hogares. Ya después en la pandemia, que justo ya todo era adentro, los textos se fueron transformando y ahora hay más un cuestionamiento del afuera, ¿no? Estarlo evidenciando, pero de una forma también más segura. Para el 2025 y gracias al sistema de apoyo a la creación y proyectos culturales, tendrán actividades en el primer semestre. Iniciarán con una lectura dramatizada, la visita de creadoras para compartir sus experiencias y el estreno de 2 obras, Manifiesta y Círculo de Autoras. Manifiesta, que justo se estrena el 8 de marzo en la UVA, ¿no? La Unidad de Vinculación Artística. Esa obra es una reflexión de lo que es ser mujer en la Ciudad de México y es una obra contada a partir del fragmento del cuerpo de una mujer que podríamos ser todas. Esa obra la dirige Fabiola Llamas y la siguiente, que es El Círculo de Autoras, es una comedia, será una comedia que habla de Elena Garro, Rosario Castellanos y Pita Amor. Dame el dinero de tus padres si tanto te molesta. Noticias 22, Alberto Aranda. Estás podrida. Yo no tengo la culpa de que... El clamor por la paz y el respeto por los derechos surge desde distintos frentes. En un mundo convulso, muchas veces el arte es el único refugio. El arte puede estimular la reflexión crítica, invitando a la audiencia a cuestionar y analizar conflictos sociales. Marwan, poeta y músico, así lo ha hecho con su arte. Creo que el arte tiene un grandísimo poder evocador y conmovedor y sí puede convencer a determinadas personas de determinadas cosas. Es verdad que hay canciones sociales que se han convertido en verdaderos himnos y que han sido en gran parte el vehículo de muchas luchas sociales en el pasado. El cantante compuso una canción titulada Nana Urgente para Palestina, con el fin de recaudar fondos para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Yo creo que la música normalmente es más conmovedora cuando se vuelve más conmovedora, tiene más capacidad de cambio con respecto a la sociedad y más capacidad de cambio o de influir en la gente cuando es una música que vigila el poder, que vigila los desmanes y los abusos del poder. Por ejemplo, mi amiga Rosalén hizo una canción que se llama La Puerta Violeta, una canción sobre el feminismo y se ha convertido en un himno verdaderamente en España, un himno feminista, y yo creo que ha cambiado muchas conciencias. Eso es muy bonito. Ojalá algún día yo consiguiera eso. El artista con 20 años de trayectoria como cantautor
lleva a cabo diferentes proyectos, difundiendo sus emociones y sentimientos, colaborando con grandes artistas, como Leonel García, a quien acompañará este 12 de diciembre en el Auditorio Nacional. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. Este santuario reúne el arte popular y contemporáneo para resignificar íconos ancestrales. Vamos a verlo. La artista peruana Quilla Piqueras, pintora de formación autodidacta, bailarina y performer, ha desarrollado un lenguaje personal en el que confluye su interés por el estudio de la naturaleza, las culturas ancestrales y las prácticas espirituales. Su nueva exposición, Santuario, que se exhibe en la Galería de Arte Ricardo Reyes en la Colonia Condesa, ejemplifica las claves de su propuesta visual y sensorial. Creo que lo que une toda esta propuesta y lo que une toda mi obra en general es esta búsqueda que sí se resume muy fuerte y muy contundente en Santuario, porque es esta búsqueda de ese portal, ¿no? De ese espacio que se abre para ti, que te enseña otra manera, que te abre la conciencia a otra forma, que te despierta cosas que no conoces. La muestra, integrada por 25 piezas de distintos formatos y técnicas, es el resultado del trabajo creativo que ha desarrollado desde que decidió residir permanentemente en nuestro país. Es la primera muestra pues en casi 5 años y yo creo que lleva todo todo este viaje que ha sido llegar aquí, echar raíces aquí, expandir mi trabajo, pero a la misma vez vivir todo un proceso de desarraigo con mi tierra. La obra de Piqueras se explica a partir de su experiencia en la cordillera de los Andes a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, donde vivió por más de una década. Alejada de las grandes urbes, se dedicó al estudio de las plantas medicinales de su tierra y estuvo en contacto con la simbología y saberes ancestrales de los pueblos originarios del Perú. Definitivamente mi obra está empapada de esa vivencia, ¿no? Con las comunidades, con mis hijos creciendo ahí, con la naturaleza diaria que es impresionante. Los textiles para nosotros pues han sido pues como la base de nuestra cultura, ¿no? Los patrones que llevan los textiles, la información que está ahí, además, no solo lo estético, sino la información detrás de toda esa forma de crear patrones, ¿no? De todas maneras se metió en mí. La exposición permanecerá durante el mes de diciembre en la Galería de Arte Ricardo Reyes, que se localiza en la calle Campeche número 362, en la Colonia Condesa. Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en un horario de 11 a 19 horas y los sábados bajo previa cita. Con información y texto de Francisco Hoyos, Noticias 22. Antes del corte les comentamos que hoy se llevó a cabo la segunda jornada de la Reunión Nacional de Cultura en Aguascalientes. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Casa, reiteró la importancia de hacer un banco de buenas prácticas en el que se permita compartir, mejorar, intercambiar y lograr un trabajo horizontal entre estados y federación. Esto nos lleva a pensar en la descentralización de algunas prácticas y coordinar las políticas públicas del sector a lo largo y ancho del país. Ya mañana les tendremos el reporte completo a qué acuerdos se llegaron en este encuentro allá en Aguascalientes. Y nos vamos a la pausa. Les tenemos unos libritos de recomendación muy buenos. Ya volvemos. Ya lo rezaba en uno de sus famosos tangos, sentir que la vida es un soplo la vida, sentir que 20 años no es nada, que es febril la mirada, etcétera. Y aunque este aliento lo ha hecho trascender el tiempo, hoy la memoria de Carlos Gardel regresa al escenario. El zorzal criollo, como se le conocía a Carlos Gardel, será recordado en la obra de teatro que preparan Roberto D'Amico, Susana Alexander, Angélica Aragón, Patricia Reyes Espíndola y Macaria, así como un grupo de bailarines y músicos encabezados por César Holguín.
Lo que tratamos es que sea una visión un poco más intimista, con algunos detalles de su problemática vida amorosa y la relación con su mamá, etcétera, etcétera. La relación con una amiga entrañable, que es lo que hace Angélica, te va a hablar enseguida. Azucena Maizani, una legendaria cantante de tangos. Y la columna vertebral es musical, porque se cantan 10 tangos de Carlos Gardel. Yo Gardel, título de la obra, nos adentra en la muerte trágica del cantautor, pero también en otros pasajes de su vida y que lo convirtieron en una leyenda. La investigación muy a fondo que ha hecho el maestro D'Amico acerca de no solamente la vida y persona de Carlos Gardel, sino de la época en la que vivió y fue una gran estrella del cine norteamericano, etc. De ahí se derivan varias cosas de su vida, como por ejemplo que nació en Francia, no en Argentina. Eso lo va a revelar Susanna Alexander, que es la mamá francesa. Era un personaje muy complejo, muy enigmático. De alguna manera, lo que decía Angélica, le agobiaba a veces, esto parece mentira, la persecución femenina. Era muy cauteloso y él escribió más de una vez, soy yo el que no quiere llegar más allá de lo prudente con las mujeres. Los textos se van mezclando con las canciones que hizo famosas, de tal manera que podremos escuchar piezas como Volver, Tomo y Obligo, El día que me quieras y Rubias de Nueva York. Es difícil de catalogarla si es una obra teatro musical, music hall, pero que tiene una particularidad que es una mirada muy profunda sobre este personaje que fue Carlos Gardel, y que a través de la investigación, el trabajo que hizo el maestro Roberto D'Amico, le da un toque no solamente diferente al que se suma esta visión que le da Roberto desde el más allá, ¿no? Porque está, digamos, el Gardel vivo, el Gardel joven, pero también está el Gardel que habla desde el más allá. Yo Gardel tendrá solamente 7 funciones, del miércoles 11 al domingo 15 de diciembre en el Teatro 11 de Julio, localizado en la calle de Dr. Bertis 668, Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, extraordinaria conjunción de talentos para celebrar a un grande de todos los tiempos y también una música que es producto de la fusión de muchos continentes y de muchas voluntades. Pero bueno, por lo pronto tenemos libros. Vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Iniciamos con Pasolini, masacre de un poeta, de Simona Zecchi. Fotografías, documentos y entrevistas inéditas arrojan nueva luz sobre el asesinato del célebre cineasta, activista político, periodista y escritor, cuya muerte cimbró al mundo de aquel 1975, Edita Malpaso. La fúnebre góndola, Sorge Gondolen, de Thomas Tranströmer, edición bilingüe del poemario del autor sueco, Premio Nobel 2011, cuyos textos evocan la naturaleza, la muerte, la música y una desolada descripción de la antigua República Democrática Alemana. Publica la UNAM. Y definición hermética de HD, por primera vez, o HD, por primera vez aparecen en español los 3 libros de esta autora estadounidense, Hilda Doolittle. Sus temas son Grecia, Egipto, el hermetismo medieval y renacentista, con una visión feminista. Publica Libros Magenta. Bueno, 3 propuestas muy diversas. Bueno, ya lo hemos dicho, los libros son un gran regalo, ¿no? Hay que
Son un gran regalo. Hay que ir eligiendo para el intercambio, ¿no? Y ese de Pasolini lo puedes complementar con un par de videos, no sé, el de Camerón quizás. Claro que sí, para ver unas películas y bueno, pues entender más su obra. Y su legado. Pues ahí están grandes recomendaciones, Laura, muchas gracias. Y ahora les platico que Diego Rivera tuvo que trabajar a marchas forzadas en la primera etapa de estos más de 300 metros cuadrados de obra mural, porque el 1 de mayo de 1924, hace 100 años, Álvaro Obregón inauguraría los cursos de la Escuela Nacional de Agricultura. Por supuesto que desde entonces han pasado muchas cosas. Luego de las afectaciones por el sismo del 7 de septiembre de 2023 en la Capilla Riveriana, ubicada en la Universidad Autónoma de Chapingo, la institución, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble, iniciaron el pasado 13 de noviembre un proceso de restauración llevado a cabo por un equipo de 7 especialistas del taller de obra mural del Cencropam. El muralista Diego Rivera creó esta pieza entre 1924 y 1927 para dar cuenta de los ideales revolucionarios, subrayando la importancia de agrónomos en el desarrollo de nuestro país, la lucha campesina, el reparto agrario, el vínculo humano con la tierra, el orgullo campesino, las bondades de la naturaleza y la fertilidad. De estos temas da cuenta a través de 24 frescos. Este proceso de restauración contempla la limpieza, consolidación, resane y reintegración cromática con materiales compatibles con el original. Las obras de restauración, se estima, continuarán hasta marzo de 2025. Las historias de estas legendarias guerras nos hacen volver la mirada al antiguo Japón. Hace 7 años, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Benjamin Lacombe y Sebastián Pérez presentaron Frida. Ahora regresan para presentarnos las historias de mujeres samurái, una nueva publicación. Merci. Enchanté. Enchanté. Qu'est-ce qu'il s'agit, ce nouvel projet? Alors, c'est un projet autour des femmes samouraïs, autour de la liberté et aussi un projet autour du féminisme, c'est-à-dire du combat des femmes, mais qui finalement, le combat des femmes, c'est le combat de l'humanité de manière générale. Sébastien, il y a 7 histoires sur cet livre. Racontez-nous un peu sur le développement de ces histoires, les narratifs. Alors, il y a cette histoire parce qu'on avait trouvé un peu plus de femmes samouraïs, on en avait trouvé 9, mais on en a sélectionné 7, celles qui nous touchaient le plus. Par exemple, on a une histoire qui se passe entre 2 sœurs qui vont devenir samouraïs et qui vont s'entraider. Donc il y a toute une partie de réconciliation entre elles. Il y a d'autres histoires, une histoire un peu plus d'amour. Il y a des histoires aussi de filiation avec les parents, l'héritage un peu culturel. C'est une fille qui est un peu en fait, utilisée par son père dans des points de vue politiques et finalement au bout d'un moment elle va s'émanciper. C'est pas la première fois que vous approchez le thème et la culture japonaise. À quoi sert cet intérêt? Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la culture japonaise. Depuis mon tout premier livre, en fait, quand j'avais 19 ans, j'ai travaillé autour du Japon, de la culture japonaise, du folklore japonais. Je suis né dans les années 80, au moment où les premiers animés, les mangas sont arrivés en France. Pour moi, ça faisait partie un peu de ma culture. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est tout ce que ça peut nous enseigner, parce que que ce soit les femmes samouraïs ou Esprit créature du Japon ou les fantômes du Japon, ça s'inspire beaucoup aussi de la culture shintoïste qui est radicalement différente façon de penser de la nôtre. Et il y a une profonde documentation et investigation sur ce thème, n'est-ce pas? Alors oui, on s'est énormément documenté et la documentation n'a pas été simple parce que c'est des femmes qui ont été totalement invisibilisées et c'est vrai que ça n'a pas été des recherches faciles parce que c'est vrai que les principales sources de recherche qu'on avait, c'était sur des estampes, on les retrouvait et donc on a réussi à récupérer leurs noms et ensuite faire des recherches plus approfondies pour les remettre dans leur contexte historique. Le graphique
et les histoires. Vous savez, cette opportunité de pénétrer l'inconscient des femmes et des hommes à travers de cette synthèse. Je pense que d'une certaine façon, oui, je pense que quand on... ce qu'il y a de formidable de manière générale avec les territoires des imaginaires et le merveilleux, c'est que ça permet bizarrement un pouvoir d'identification plus fort. Parce que on n'est pas en train de lire uniquement le destin historique de quelqu'un duquel on ne va pas forcément s'attacher ou arriver à s'identifier, puisque on va se dire c'est le destin de telle personne. Quand on est sur des figures et dans un monde de fantaisie, on va avoir tendance à plus facilement s'identifier. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'égalité entre femmes et entre hommes, de la lutte féministe aujourd'hui à partir de ce livre? Alors, ce qu'on peut en apprendre, c'est que au Japon, à certaines périodes, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'effectivement, c'était des femmes qui étaient totalement mises un petit peu à l'écart des responsabilités politiques, des combats de grande ampleur. C'était des femmes qui se battaient, elles étaient là pour défendre les villages, hein, parce que ce qu'on peut retenir de ça, c'est que le combat des femmes est universel et qu'il faut garder ça en mémoire, qu'il faut aussi, nous, en tant qu'hommes, se battre pour elles et se battre pour leurs droits, pour qu'elles soient l'égale de tout le monde. Sébastien, Benjamin, bienvenue et merci pour cette histoire des samouraïs. Merci à vous. Bueno, pues muy interesantes, ¿no? Una visión completamente diferente de las mujeres, no los hombres, sino las mujeres samurái, que bueno, también nosotros tenemos nuestras guerreras a lo largo de la historia y que sufren lo mismo, ¿no? Son apagadas sus imágenes, sus voces, hay que sacarlas a la luz. Y el trabajo de investigación sí, para que a partir de estampas recrear estas historias es admirable. ¿Vamos a una pausa, Laura? Sí, tenemos música, tenemos exposiciones al volver. Este caudal que ha surcado más de 2 siglos encuentra un remanso en el Colegio Nacional. El agua es abordada desde distintas perspectivas por creadores como Joaquín Clausel, Rufino Tamayo, Diego Rivera, Vicente Rojo, Francis Alice y Brian Nissen, entre otros. Esto en la muestra Aguas, una visión desde las artes visuales que actualmente presenta el Colegio Nacional. Es una forma de ver cómo los artistas de diversas generaciones y con diferentes formatos y conceptos homenajean o ponen en relieve la crítica sobre lo que sucede con el agua hoy en día. Instalación, fotografía, obra gráfica, pintura y video son los soportes que utilizaron los creadores reunidos. Todos ellos, de alguna manera, problematizan la situación actual del vital líquido. Tenemos muchos aspectos lúdicos de sobrevivencia, de homenajear el agua como tal, en los mares, en la lluvia, en las lagunas, en las fuentes. Todo este homenaje al agua como un elemento de vida, como un elemento vital, pero también siendo críticos con lo que está sucediendo hoy en día en el planeta con el manejo del agua. Otro rasgo que muestra es la posibilidad de ver obra de los grandes maestros del siglo XIX al lado de artistas más contemporáneos. Y hay artistas contemporáneos también, ¿no? Que María José Lamacorra, que es una gran artista que tiene ya intervenciones muy interesantes. Una ola muy famosa, una ola que está realmente creciendo, casi toda trabajada con perlas y con resinas, muy, muy interesante. Y también una lluvia que tiene, que es como unos collares, que son esas cadenas de agua que caen en el piso y el registro que dejan en el piso como unos charcos. Noticias 22, Alberto Aranda. Le atribuyen a Friedrich Nietzsche la frase que sentencia que la vida sin música sería un error. Para muchos otros, simplemente, la vida no sería vida sin música.
Si tuvieras que explicarle a un alien qué diablos es la música, ¿cómo se lo dirías? ¿Qué sería de nuestra existencia sin la música? ¿Por qué los momentos clave de nuestra vida, desde los más felices hasta los más dolorosos, parecen estar irremediablemente conectados a alguna canción o artista? Con estas preguntas en mente, y animado por un grupo de amigos, el comunicador Francisco Alanís se aventuró a escribir su primer libro, titulado La música que nos define. Para mí la idea era poder crear un libro accesible para todos, que celebrara justo la música que nos gusta a todos y que parte de una premisa que es: no hay música buena ni música mala, hay gustos. Yo vengo de una generación donde era como muy dividido, ¿no? Te gustaba el rock o te gustaba el pop, pero no te podían gustar los dos, ¿no? Y ahora veo un poco también que se repite ese patrón, por ejemplo, con el reggaetón y el rock, ¿no? Ground control to Major Tom. El fundador de sopitas.com, uno de los sitios web de cultura pop y noticias más visitados del país, se propuso hacer una obra que, sin mayores pretensiones, invitará al lector a refrendar su amor por la música. El resultado es un libro didáctico y profusamente ilustrado que defiende la idea de que este arte no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hoy en día la música es, en un sentido figurado, más grande que nunca. Es decir, tienes acceso a 100 millones de canciones en tu aplicación de streaming, o ves a los conciertos o a los artistas que llenan estadios y se acaban los boletos y se vuelven, ¿no? Y todos estos fandoms. Pero físicamente hablando, la música se ha hecho más pequeña. A través de las páginas, el lector encontrará secciones dedicadas, entre otros tópicos, a personajes que transformaron la forma de hacer o entender la música, el arte detrás de icónicas portadas y a los instrumentos más raros de la historia. Así también, hay apartados que dan cuenta de los métodos más insólitos para componer un hit o que ofrecen una mirada hacia el futuro de la industria musical. Hola amigos de Canal 22, yo soy Sopitas y los invito a conocer y descubrir mi libro La música que nos define, disponible ya en todas las librerías en formato físico, en un formato virtual y también en un audiolibro narrado. Las afluentes de raíces antillanas y mexicanas convergen en este caudal de música. La cantante Iraida Noriega ofreció su concierto Ríos, una mezcla cultural y musical entre Cuba y México, que representan la herencia tanto de su madre Esperanza Rodríguez como de su padre Freddy Noriega. Pues mira, yo creo que como todos, cada uno de nosotros, o sea, lo que heredamos se convierte en nuestra vitalidad y se vuelve importante porque pues de eso estamos hechos, ¿no? Y aquí cada quien trae una fuerte, importante narrativa que hace que suenen como suenan y creo que al final pues eso es lo que intentamos hacer, como contar nuestras historias, nuestras herencias, mezcladas también con lo que nosotros cada uno como individuos vamos construyendo con nuestras respectivas vivencias. Los arreglos del jazz se consideran estructurados, pero también permite interpretar libremente. Eso es lo que caracteriza a este género musical. Bueno, el jazz es como una forma de encarar la música que nosotros ocupamos a través de mucho de la improvisación, del oído y de la kinestesia. Y bueno, pues todo eso lo utilizamos de maneras creativas para dar una interpretación muy propia a cualquier música que tengamos que hacer en ese momento. Yo en lo personal toco, pues me considero más como folclorista o músico popular que jazzista, ¿no? Y mi entrada al jazz fue mediante la música afrocubana, como que el jazz latino fue lo que me fue llamando hacia el jazz y a partir de ahí pues fui descubriendo otras cosas. Este concierto forma parte de la iniciativa propuesta por Lira Music Experiences, con el objetivo de realizar conciertos una vez al mes en distintos lugares de la capital mexicana.
Estamos buscando generar espacios para hacer programaciones, principalmente música de cámara, o sea, de pocos integrantes, de diferentes géneros. Ahora es jazz, puede ser folclore, puede ser música clásica, porque de repente hace falta como tener más recintos, pues una vida más dinámica para la música que se genera. Si deseas conocer más sobre esta iniciativa y próximos conciertos, consulta las redes sociales que aparecen en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, pues ya nos vamos y queremos escuchar más de Iraida Noriega, ¿no? Por supuesto que sea una provocación para que la sigan en sus redes sociales, para que consulten la cartelera completa que está preparando para el próximo año y que se queden con este sabor de boca de la fusión musical. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.